¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, continuamos la serie top de los mejores mutantes de su respectiva investigación, y hoy toca hablar de los 5 mejores mutantes de la investigación número 9, chicos. En número romano sería la I y la X, pero ustedes me entienden, chicos. Esta serie que estamos muy cerca de acabarla, porque como ya saben, solamente hay 10 investigaciones en el juego hasta ahora, y obviamente ya está en la parte número 9. Les recuerdo que ya hay obviamente videos anteriores por si los quieren ver. ¿Qué pasa? Que obviamente aquí hablamos de los 5 mejores mutantes de esta respectiva investigación, pero ojo, nos basamos en cómo son de fuerte estadísticamente, no en su totalidad en los metas. Ya habrá su top respectivamente de cada gen, que ya lo hay, pero en estas investigaciones nos basamos en las estadísticas, por si algunos puestos les puede parecer curiosos y otros por allí que no. Así que de resto, chicos, con este top 5 de los mejores mutantes de la investigación número 9, comencemos desde ya. Y bueno, amigos, el mutante que abre las puertas a este video es nada más y nada menos que este mutante legendario llamado ET-Liot. Mutante doble galáctico con la habilidad de debilitamiento, chicos. Ya vamos a ver esas estadísticas. Vemos que posee una velocidad de 7.14, una vida total de 4207, un daño del ataque individual de 956 puntos, un daño múltiple de 550. Y les recuerdo que ahí tiene su habilidad de debilitamiento con ese poquito porcentaje, pero lo importante es que el mutante, al alcanzar el level 25, su habilidad de debilitamiento aumenta a un 42%, lo cual es un porcentaje realmente increíble. Entonces, chicos, ET-Liot, un mutante que es una recompensa exclusiva cuando tú completas todas las campañas del juego. O sea, tú las completas todas y la última de la última de la última te otorgan al mutante. Un mutante que estadísticamente es fuerte. No es meta actualmente, pero es realmente fuerte. Cuenta con buena vida para su velocidad, cuenta con un daño normalito, en realidad no buena, un daño normalito para su velocidad, pero su debilitamiento es lo sorprendente, ya que posee un 42%. Estadísticamente, y como ven, bien merecido este lugar, obviamente por sus estadísticas, el ET-Liot. Puesto número 4, cracks. Y aquí, como ven, rara vez vemos a un necro. Y así es, chicos. Aquí tenemos al Hellshout, mutante necro con cyber que posee la habilidad de absorción de vida. Estadísticas. Este mutante cuenta con una velocidad de 4.08 puntos, una vida total de 4629, un daño de ambos ataques de 1507 y posee la habilidad de absorción, que allí, como ven, ahí representa un alto porcentaje de 30%. Pero lo importante y lo interesante es que el mutante, al alcanzar el level 25, su habilidad de absorción aumenta a un increíble 45%, chicos. Sí, este mutante posee una absorción de loco. ¿Por qué le gana el Hellshout el puesto al ET-Liot? Obviamente ambos, comparándolos por la diferencia de velocidad, estadísticamente están parejos, pero simplemente lo que le da el puesto para avanzar a este lugar al Hellshout es ese porcentaje de absorción, chicos, que es más aprovechable en él por la cantidad de daño que tiene. Entonces eso es el único punto que le dio la victoria al Hellshout, más que el ET-Liot, porque ambos están parejos estadísticamente calculando diferencias, pero el mayor porcentaje de absorción fue lo que le da el cuarto lugar al Hellshout, un negrito para mencionarlo aquí por lo menos.
Y bueno amigos, antes de pasar al top 3, a los 3 mutantes más fuertes de la investigación número 9, quisiera aquí hacer unas menciones honoríficas. Ya saben, aquellos mutantes que estuvieron muy cerca de entrar al top, pero que obviamente le faltó un pelito de estadística para entrar y obviamente posicionarse. Pero aquí van las menciones. En realidad los dos mutantes que estuvieron más cerca de entrar en el top fue lo que es la mutante Terror, la doble necro. Luego tenemos al enterrador, el jefe de reactor necro con mítico. Tenemos casi en penúltimo lugar lo que es la Mimi Crono Curva, muy cerquita de entrar igualmente. Y luego tenemos al heroico Mad Mike. Estos 4 mutantes en realidad estuvieron muy cerca de entrar en el top, pero ya saben que ese quinto lugar pues lo ganó alguien más y lo superó en alguna estadística que los invitaría a buscar la diferencia, chicos. Así que, mejor dicho, continuemos con el video. Puesto número 3, amigos, y aquí tenemos al poderoso e increíble, o como yo le digo, la piñata andante, Brick Bean, mutante legendario doble mítico con la habilidad de debilitamiento. Veamos las estadísticas de este lugar. Cuenta con una velocidad súper lenta de 3.33, tiene una vida total de 6500 puntos, que chicos, esa vida lo coloca creo que como el cuarto mutante con más vida del juego, ¿no? O si no me equivoco, chicos, cualquier cosa corríjanme, pero olvidé verificar eso. Tiene un daño individual de 2300 puntos, chicos, lo cual lo posiciona como el tercer mutante con más daño individual del juego, así que una locura. Su daño múltiple es de 1160 y otro dato, ese daño múltiple lo convierte también en el tercer mutante con el mayor múltiple del juego, así que obviamente ya ahí estamos viendo cómo sus estadísticas lo ameritan en este tercer lugar. Y bueno, su habilidad de debilitamiento que ahí representa un 20%, pero lo importante es que el mutante al alcanzar el level 25 su plus de habilidad aumenta a un 30% de debilitamiento. Entonces, un mutante que no se ve porque obviamente es doble mítico, que es muy lento y técnicamente lo único que vemos de él es para tanquear, chicos. Una piñata, como le digo yo. Pero de resto, estadísticamente se merece este lugar porque alto daño individual, alto daño múltiple, alta vida. Y bueno, el debilitamiento es lo de menos porque es lo que menos lo ayuda para su habilidad, para su velocidad realmente. Así que un mutante que estadísticamente es muy poderoso, pero ya saben que por el meta actual no se usa, pero no mucho. Pero más que todo es por el tema de su velocidad. Puesto número 3, Brick Bean. Puesto número 2, amigos, y aquí vemos al poderoso legendario Urgan, mutante doble sable que posee la habilidad de respuesta, un mutante que muchos conocen, pero igualmente veamos sus estadísticas. Él cuenta con una velocidad de 4 puntos, una vida total de 4763. El daño de su ataque individual es de 2297, lo cual lo convierte en el cuarto mutante con mayor daño individual del juego, chicos. Una locura, pero aún falta. Su múltiple hace 1138 de daño, lo cual, chicos, también lo convierte en el cuarto mutante con mayor múltiple del juego, chicos. Así que ya saben, Urgan, obviamente uno de los mutantes más conocidos por el alto daño que hace. Entonces, su habilidad de respuesta allí, como ven, es de 344 puntos, que es de apenas un 20%, creo que es. Pero lo resaltante es que el mutante, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad alcanza un 25% de respuesta. Y se preguntarán, pero Manu, ¿por qué el Urgan le gana al Brick Bean si Brick Bean tiene más estadísticas? Pues es cierto, pero si te pones a equivaler, si te pones a ver el porcentaje de diferencia en velocidad, pues el Urgan es un poco mejor, porque les recuerdo, no es la misma estadística de un mutante de 3.33 que de un 4 de velocidad. Entonces de allí he sacado la diferencia de velocidad en estadísticas y el Urgan gobierna en daño en esa diferencia de velocidad
y técnicamente están parejos en vida, tomando en cuenta esa diferencia, chicos. Simplemente no lo hago mención porque me gusta el mutante, sino que yo me voy totalmente a las estadísticas. Entonces por eso Urgan se gana este segundo lugar, ya que por tener más velocidad en diferencia de estadísticas resalta más lo de su daño y más lo de su daño realmente. La vida estaría a la par, pero resalta más su daño para esa velocidad. Y bueno, en verdad bien merecido este segundo lugar para el Urgan. Chicos. Primer lugar, aquí tenemos a alguien que no mucho esperaban, pero es así, chicos. El dueño, el jefe de este video, chicos, es nada más y nada menos que del mutante legendario llamado ED404. Mutante doble cyber que tiene la habilidad de escudo. Ya veremos por qué tiene ese primer lugar. Cuenta con una velocidad de 4 puntos, la misma que el Urgan. Una vida total de 5776. El daño de su ataque individual es de 1900 puntos, situándolo como en el top 15 de los mutantes con mayor daño individual, pero no entra en el top 10. Luego tenemos su daño múltiple, chicos, que es de 1108, que eso lo convierte en el sexto mutante con mayor múltiple del juego, por si no lo sabían. Posee la habilidad de escudo de allí como ven de 380 puntos, que creo que sería un 20%. Y lo importante es que el mutante, como siempre les digo, al alcanzar el level 25, su habilidad pasa a ser de un 30% de escudo. Entonces, obviamente ya habrán visto la diferencia porque el ED404 es mejor que el mismísimo Urgan, porque obviamente poseen la misma velocidad, pero el ED tiene mucha más diferencia de vida. Obviamente eso no lo dictamina todo, porque obviamente el Urgan también tiene diferencia el daño, pero el ED gana el lugar simplemente porque tiene un daño múltiple casi equiparado, pero lo que le termina de asegurar el puesto, el primer lugar aparte de la vida, es la diferencia de habilidad, que posee un 5% más. Aunque obviamente ambos estarían empatados en eso, ya que lo más común en habilidad de respuesta es tener un 25%. Y lo más común en mutantes con escudo es tener 30%. Pero simplemente es una estadística que hay que tomar en cuenta, en el que gana el ED404. Y obviamente entre el escudo y la vida es lo que le cede el primer lugar antes que el Urgan y obviamente antes que el mismísimo Brick Bin, chicos. Así que ED404, un mutante que obviamente es realmente fuerte. No se ve tanto en el meta, pero obviamente sí hay muchos jugadores que lo usan, porque obviamente estadísticamente es fuerte y sí se usa, chicos. Solamente que obviamente yo en específico no lo uso, porque hay obviamente doble cyber que se aprovechan más por temas de velocidades. Pero un increíble tanque con muy buen daño. Lástima lo de su escudo, que creo que es lo que lo hace realmente débil, pero entre daño y vida es realmente formidable. Así que puesto número 1, ED404. Así que bueno, amigos, en verdad espero les haya gustado el video, les haya gustado este top 5 de los mejores mutantes de la investigación número 9. Cualquier cosa, chicos, me gustaría, que dejaran en los comentarios cuál sería su propio top 5, por si obviamente hay opiniones divididas. Obviamente si quieren debatir, pues me gustaría ver eso en los comentarios. De que no, me hubiera gustado subir de puesto este mutante, hubiera intercambiado estos puestos, primer lugar Brick Bin, hubiera metido a la Mimic buenas curvas en el top, o al enterrador, ¿me entienden? Cualquier cosa en los comentarios me lo dejan. Y les recuerdo, si este video es muy apoyado, subiremos rápidamente el top de la última investigación, chicos, la investigación número 10, donde allí también hay mutantes realmente fuertes y estaría difícil. Pero recuerden, dejen ese poderoso like, los invito a suscribirse para estar atentos al canal. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. You already know all